Correr el presidente hasta llegar a Palacio Nacional. También tras la comitiva, aquí vienen más cadetes del Colegio Militar. Aquí viene el centro histórico. La gente, mucha gente escuchando el informe. También aquí se han congregado, además de las personas que vienen de grupos. Les saludamos Daniel Flores Meneses y su servidor Pedro Ferrer de Con. Nos encontramos aquí. Yo me siento observado como por 3 siglos de historia en este Palacio Nacional, en donde estamos viendo, en primer lugar, el sentimiento de que no solamente es la capital de la República Mexicana la que se expresa el día de hoy, es todo el país que en este momento a través de la radio y la televisión están concentrando la atención en un evento político sin precedentes, y es este el que se repite una vez cada 6 años, sin precedentes en esta administración. Una recapitulación de hechos generales que nos hablan de un resumen para la vida democrática del país, para todos los mexicanos. En estos momentos, el presidente Carlos Salinas de Gortari, acompañado por Fernando Ortiz Arana, líder del Senado de la República, está llegando ya a Palacio Nacional. El adiós al presidente Carlos Salinas de Gortari en una de las últimas 3 ocasiones en donde el presidente de la República se pone la banda presidencial en lo que será su administración. Después, estamos viendo aquí unas escenas muy evocadoras de lo que seguramente para el presidente de la República habrá sido una escena de muchas ocasiones, de todos los días prácticamente. Como ustedes saben, el presidente de México tiene 2 oficinas principales, una la de la residencia oficial de Los Pinos, y otra esta justamente la que estábamos viendo hace unos cuantos minutos, que es la oficina presidencial de Palacio Nacional, el centro neurálgico de la vida, de la actividad en México. Hemos llegado a puntos como estos, de los que el presidente de la República, usted lo acaba de escuchar en sus políticas anteriores, han venido mostrando una evolución de un país evidentemente mucho más maduro. Claro, y tan es así que se ha convertido en toque de este sexenio del presidente Salinas, tan es así que él rememoraría el 21 de agosto como una de las elecciones que van a marcar el principio de un país más moderno, más democrático. Y también daría paso a su política exterior, una política exterior que en los últimos 6 años ha sido preponderante a nivel internacional, sobre todo a los niveles económicos, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio. Para eso, basada en los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los estados, la solución pacífica a las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo, la política exterior del gobierno del presidente Salinas de Gortari ha impulsado la presencia de México en el mundo. La participación de México en los foros multilaterales ha sido relevante. En 1990, nuestro mandatario pronunció en la sede de la ONU un discurso en el que propuso acciones radicales para evitar los abusos que sufren los menores. Integrada por las 24 economías más poderosas del mundo, y la intervención de nuestro país a favor de las reformas para encontrar un nuevo equilibrio entre los países miembros de las Naciones Unidas. La política exterior habrá cumplido. Estas cosas que desde el ámbito de la política exterior de México se han trabajado en los últimos 6 años y no acabaríamos, porque han sido muchos frentes los que se han abierto. Se han incluso promovido nuevos lazos de unión que en el pasado ni siquiera México había pensado, y pues esta actividad económica, esta actividad política se ha hecho cada vez, yo diría, de difícil, de muy difícil a, yo no diría totalmente fácil, pero sí en México es una palabra mágica que en el momento en que se pronuncia en los diferentes foros en donde nuestro país se presenta, en Europa, en los Estados Unidos, en la cuenca del Pacífico, en América del Sur, en lugares tan impresionantemente lejanos como por ejemplo el caso de Australia o Taiwán o Singapur, que a lo largo de estos 6 años recibió a 56 mandatarios, dedicó estos 6 años todos los eventos, todos los acontecimientos que políticos y económicos han vivido en nuestro país y en el ámbito exterior. Yo recuerdo a un presidente de la República que la primera preocupación que nos pasaba era la idea de que teníamos una deuda externa exacerbada, de que teníamos muchos problemas, de que el Club del País, los Estados Unidos, Canadá, Japón estaban encima de nosotros porque teníamos que negociar o renegociar una deuda externa que de alguna suerte tenía unas enormes proporciones, tal vez hasta
fuera de control. Pero de los últimos 6 años a la fecha, pues muchas cosas en ese ámbito económico se han modificado. Pero también hay muchos de los otros ámbitos que también se hubieron de abarcar. Uno importante fue el ámbito de las reformas constitucionales. Nuestro país podría haberse visto marcado en estos últimos 6 años por una serie, para México resultó en principio malsano, que decía, ¿cómo en México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? Y el entonces presidente electo de nuestro país, Carlos Salinas, dijo, pues vamos a revertir este proceso. Geográficamente no vamos a cambiar nuestra condición, entonces vamos a darle un sentido positivo a esta relación. Y esta relación tiene forzosamente que encontrar esa sinergia positiva entre México y los Estados Unidos. Tan fue así que cuando George Bush llega a vivir en la Casa Blanca por un lado y el presidente Salinas lo hace en la residencia oficial de Los Pinos, hubo un tercer país que quiso aliarse a este movimiento que en principio iba a ser trabajado como bilateral. México, Estados Unidos. Y dice Canadá, levanta la mano y dice, muy reconocido en los últimos días, el doctor Pedro Aspe, secretario de Hacienda, Carlos Rojas, secretario de Cedesol, un hombre que a lo largo de los últimos 6 años llevó él personalmente el programa de solidaridad, María Elena Vázquez Nava, Contralora de la Federación, no lo reconocí, ¿quién era? Emilio Lozoya. Emilio Lozoya. Aquí está Jaime José Serrapucci, que hablábamos del Tratado de Libre Comercio, un hombre fundamental, pieza clave del gabinete. Emilio Gamboa Patrón, secretario de Comunicaciones y Transportes, un hombre que venía del Infonavit y pasó al gabinete. Este hombre, uno de los 6 que estuvieron todo el tiempo, Jesús Cumante, el profesor Carlos Hack, secretario de Agricultura, Recursos Hidráulicos, un hombre que viene de la Embajada de México en España y que regresó. Vamos a pensar lo que ha pasado en 6 años, señor secretario, en términos económicos. Si nos ponemos a ver todo el trabajo que en este país se ha hecho en esos términos, yo creo que un hombre adecuado para hablar sobre estos temas sería usted. Hace unos cuantos días, en la última, por cierto, 58ª reunión de la Asociación Mexicana de Bancos, ahora de banqueros, se reconocía la labor de Pedro Aspe, y con esto, pues también de todas las administraciones. Ustedes son uno de los 6 que han estado desde el principio hasta el final. ¿Cuáles serían los 3 puntos fundamentales para ver esta consolidación de esta nueva relación? Bueno, yo creo que el presidente los dijo hoy, el primero, sin duda, es reconocer que, como él dijo, se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Es importante reconocerlo esto para poder avanzar más, pero también reconocer que falta mucho por hacer, que en este tema no empieza y termina la nación como nuestro presidente. La segunda, sin duda, el abatimiento de la inflación. Lo que significa la inflación es el cobro de los impuestos, es lo que golpea a las familias, y sobre todo a las familias de bajos ingresos, golpea cotidianamente a las amas de casa, al obrero, al estudiante. Pues, como dijo el señor presidente, su gestión inició con una tasa de inflación de alrededor del 52%, estamos ahora en una tasa anual de alrededor del 2,5%. Obviamente, aquí podemos hacer uso del primer punto al que me referí. El 50 no es lo mismo que el 6,5, eso es cierto, pero sí no es todo eso, hay que seguir bajando. Es que la tendencia es hacia abajo, sigue la tendencia hacia abajo, y todavía falta un poco más. Y la última, en términos de inflación, sería tener tasas muy similares a nuestros socios comerciales, que es 3,9 con las tasas que están teniendo nuestros socios comerciales. Perfectamente sostenible, recordemos en los 50 y 60, cuando éramos chicos, tuvimos tasas de inflación de alrededor del 3% anual durante 20 años. Lo tuvieron ustedes, que son nuestros abuelos. Ciertamente nuestra generación ha bajado del 180 al 50, al 30, al 20, al 10, ciertamente no sé. Yo recuerdo que
de los mexicanos, compatriotas nuestros, que más necesitaban ayuda. Y por cierto, sí lo queremos. Hoy los recursos financieros viajan por todo el mundo, y una de las obligaciones de un país sensato es el de ser atractivo. Desde el punto de vista del último que ha sucedido en nuestro país, vemos un camino de la Bolsa Mexicana de Valores que va directo hacia una consolidación, pero que no está ajena a obstáculos. ¿Cuál sería, desde el punto de vista del pronóstico del secretario de Hacienda, el camino que seguirá la operatividad bursátil? Porque de todos los que marca la estatura de México. Sí, las tendencias son realizar todo el mantenimiento de las finanzas públicas totalmente equilibradas como las tenemos, más el descenso clarísimo de la inflación que ha venido disminuyendo y sigue disminuyendo, más los avances en la modernización que están haciendo los cientos de miles de empresas, sindicatos. Lo que queda clarísimo es que las tasas de interés reales van a continuar hacia la baja y el mercado de valores va a continuar consolidando. Podemos tener en esa trayectoria pues para arriba y para abajo, pero ahí lo que, digamos, este año que ha habido tantas dificultades, este año 94, tantos resultados maravillosos como los del 21 de agosto, con una participación popular del 78%, verdaderamente extraordinario, donde el pueblo de México dio una lección, una clase de civismo a todo el mundo. Realmente lo que sí se puede decir es que si estas tendencias perduran, que es mi opinión que van a perdurar, lo que nos va a dejar esta elección en el año 94 es, por un lado, tristezas en eventos graves, tristes que tuvimos, pero también grandes enseñanzas. Y los únicos sistemas económicos que son sólidos son los que han sido probados. Y ciertamente el sistema económico mexicano ha sido probado en 94. Y salimos más sólidos de él. Un breve comentario que no lo puedo hacer a un lado. En otros esquemas de otro México se pensaba en momentos como este: uy, ¿qué va a pasar? Uy, ¿qué van a avisar? ¿Qué van a anunciar? Una de las cosas que pues, evidentemente todavía del pasado como que puede es el peso mexicano. Mucha gente especuló sobre lo que podría pasar el día de hoy, cuando no se da cuenta de que el esquema económico ha cambiado y el peso ya no es el principal factor. Pero el grueso de la población ya se ha dado cuenta, porque cuando uno tiene finanzas públicas sanas, cuando uno persevera en el ajuste, cuando uno tiene disciplina, cuando uno tiene un banco central autónomo, cuando las tasas de interés van disminuyendo, etc., el sistema económico es sólido. Lo hemos probado. Llevan el sobresalto. Sí, afortunadamente sí. Mucho más parejo. Así es. Señor secretario, un reconocimiento a 6 años en donde hemos visto un trabajo muy consolidado, en el que tenemos mucho al contrario. La suerte de haber trabajado para un hombre como el presidente Salón, en la Puebla de México. Gracias. Y ahora le hablamos a usted del Tratado Libre de Comercio. Daría que ha tenido una gran repercusión en los logros alcanzados por el presidente Carlos Salinas de Gortari en estos 6 años de su gobierno. Ha sido una secretaría que inclusive durante la campaña del presidente Salinas había sido pedida considerablemente. ¿Cuáles serían los logros, señora, de la Contraloría a estos 6 años de gobierno? Bueno, yo creo que lo podemos ubicar en dos vertientes. La primera, la gran participación que hemos buscado de la ciudadanía para la verificación y la vigilancia de los servidores públicos. Hace 6 años no existía este instrumento, sin embargo, a 2 años de la administración del presidente Salinas no solicitó que echáramos a andar la Contraloría Social. La Contraloría Social no es otra cosa más que la vigilancia de los ciudadanos sobre los recursos públicos y sobre los servidores públicos. Echamos a andar en varios programas, principalmente el Programa Nacional de Solidaridad, donde la derrama de los recursos era muy importante y la participación de la gente era fundamental. Es así que al día de hoy existen cerca de 259 locales de control y vigilancia que coadyuvan con la Contraloría de la Federación en la vigilancia y en el control de los propios recursos. Es fundamental porque nosotros nos capacitamos tanto en español como en las distintas lenguas y nos ayudan a poder hacer esta labor. La segunda es el programa paisano en la frontera norte de nuestro país, donde muchas veces nuestros ciudadanos son dejados por autoridades nacionales. Y es por eso que acercamos también para que la propia ciudadanía pueda decirles quejarse sobre aquellos servidores públicos que tratan mal a estas personas. Sin embargo, al ver que esta función había permeado dentro de la ciudad, lo llevamos a otros casos, como es en el caso de Procampo, también aquí en la Ciudad de México, con respecto a las delegaciones, a la actuación de los servidores públicos. Quiero yo comentarle que en estos 6 años de gobierno hemos recibido solicitudes de la propia ciudadanía por más de 1.250.000
esto, licenciada, es parte importante de toda la renovación que ha habido en nuestro país. Podríamos decir que la Contraloría ha sido piedra principal para lograr lo que se ha logrado hasta ahora a través del gobierno del presidente Salinas. Bueno, yo podría decirlo que el control ciudadano, la participación ciudadana, ha sido efectivamente parte medular y estructural en la vigilancia de los recursos públicos. Pero ha ido más allá, ha tomado conciencia la ciudadanía de la importancia de su participación en el gobierno. Es tan importante que las finanzas públicas están como están gracias a ese control que se ha ejercido en los últimos 6 años. Les doy muchísimas gracias y hablando precisamente de una nueva organización como es la Contraloría, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es algo que ha sido también y que ha marcado la pauta para la próxima administración de una manera puntual y escrupulosa. Efectivamente, con la asociación del presidente de la República hace 2 años empezamos a trabajar sobre estos libros blancos. Estos libros blancos contienen toda la información y el testimonio documental sobre los programas sanitarios del presidente Salinas. Los programas sanitarios son el programa de incorporación, Procampo, Solidaridad, Rezago Agrario, Federalización de la Educación y otros más. Pero fundamental es que es la primera vez que se entregan a la Cámara de Diputados esta información con el desglose, con la contabilidad, con la planeación, ejecución y vigilancia de los recursos públicos. También es muy conveniente señalarles que les estamos entregando estados financieros de todas las paraestatales al 31 de agosto. Asimismo, las memorias de todas las dependencias del gobierno federal. Esta información, adicionalmente que es entregada por primera vez a la Cámara de Diputados, también será entregada a la próxima administración. El objetivo fundamental es que no entremos en un proceso de pare y cierre, que siempre sucede. Paramos, cerramos y empezamos de nuevo. Hay una decisión de entregar cuentas claras, hay una decisión de consolidar los programas de gobierno y hay una decisión que el gobierno de la República le entregue a la ciudadanía la información. Solamente con una información no hablamos tanto ciudadanía y el gobierno de la República. Y esa es la función, digamos, esencial, la semilla de lo que es una Contraloría. Llegar a un punto en donde la siguiente administración no encuentre sorpresas, sino que todo esté desglosado, perfectamente puntualizado y sobre todo señalado. Esto fue lo que se hizo en esta administración. Sí, sobre todo, durante estos 6 años hemos estado trabajando sobre el mejoramiento de la gestión pública, la modernización de la gestión pública. Y esto viene a ser la consumación de estos 6 años de trabajo de la Secretaría de la Contraloría, con el gran apoyo de todas las dependencias del gobierno federal y, lógicamente, con la dirección del presidente de la República. Señor secretario, muchas gracias. Gracias. Pues esos son los libros blancos que la Contralora General de la Federación nos está dando a conocer como un elemento prioritario, fundamental de la administración del presidente Carlos Salinas. Uno de los hombres fundamentales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari es el doctor Jaime Serra, un hombre que ha visto cómo se han abierto oportunidades para México en lo internacional y al mismo tiempo en lo doméstico. En términos generales, en lo cualitativo, ¿qué es y cómo cambia México en su estructura de 1988 a la fecha? Bueno, yo creo que uno de los procesos más importantes fue lo que el presidente explicó de lo que se llama el cambio estructural de la economía. Empezamos con una economía que ya estaba en proceso de apertura, pero que se consolidó a lo largo del sexenio. Y lo más importante, Pedro, es que mucho de la apertura que habíamos hecho en el pasado, que empezó en 86 al entrar al GATT, y otra apertura que se posterior, en este sexenio encontró reciprocidad. Es decir, otros países también se abrieron a nuestras exportaciones. El mejor ejemplo es el TLC, en donde tenemos acceso preferencial a los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y en esa medida tenemos una capacidad de exportación que ya hoy en día, de acuerdo con las cifras que explicó el presidente de la República, estamos utilizando cabalmente. Y esto a nosotros nos ha aumentado en mucho nuestra capacidad exportadora, pero también de importadora. Y mucha gente dice, en este balance podríamos estar perdiendo porque les espanta el hecho de que estemos importando más. ¿Cómo se podría interpretar esto para atemperar a esta corriente de pensamiento? Es muy importante el tema. Es decir, el fuerte de lo que importamos son bienes de capital y bienes intermedios. Solo el 10% de todo lo que importamos son bienes de consumo, los que vemos en los supermercados, etc. Eso nada más es el 10% de lo que se importa. El fuerte de lo que estamos importando es maquinaria, capital, insumos intermedios, que lo que están reflejando es que estamos haciendo más competitiva nuestra industria, más competitivo nuestro proceso de producción y sobre todo, Pedro, estamos siendo capaces de aprovechar las ventajas de la apertura para poder utilizar insumos baratos que nos convierten en una economía competitiva para exportar a su vez. Entonces, mucho de la importación que hoy vemos se va a convertir en exportación en el futuro.
Uno de los conceptos que yo le he escuchado mucho, doctor Serra, tiene que ver con las prácticas desleales y la observancia que el gobierno y empresas tienen que tener constantemente en el comercio exterior y de lo internacional. Ahí no nos hemos dejado, digamos, de ser una economía totalmente abierta a la mejor abierta, que es un concepto de... Bueno, en realidad, lo que nosotros estamos convencidos que el país requiere es una competencia leal, es decir, de apertura leal, que nos invite a ser más competitivos, a hacer mejor las cosas. Pero lo que no podemos permitir es una competencia desleal, es decir, cuando nos envían productos bajo el término de dumping, que es enviar los productos abajo de los propios costos de producción en donde se producen. Eso no podemos aceptar. Y para eso se creó una unidad de prácticas comerciales que detiene, primero investiga frente a denuncias o incluso de oficio, investiga casos en donde hay sospecha de que hay competencia desleal. Y si en efecto en esa investigación sale como resultado que hubo una competencia desleal, es decir, que el otro país o la otra compañía en otro país nos exportó productos a nosotros por debajo de su costo de producción, entonces nosotros tenemos el derecho nacional e internacionalmente de imponer una cuota compensatoria y detener ese producto para que no entre al país. Y por otra parte tenemos todo un esquema de normas en donde es muy importante la información que nos dan los consumidores para evitar que entren productos de mala calidad. Pero ahí es clave que el consumidor sepa entender la norma del producto, es decir, la calidad del producto. Y el concepto este de ya intercambiar con mexicanos de igual a igual, que era un concepto muy difícil de asimilar hace 6 años, hoy siento que el país tiene esta estructura. Sin duda, lo que nos da el Tratado de Libre Comercio como ejemplo, pero también nos lo da con los países latinoamericanos o con Europa, con Japón, es un instrumento para estar de igual a igual en la negociación comercial. Es decir, yo exporto un producto y si me pongo un obstáculo artificial en los Estados Unidos, yo tengo una mecánica al interior del TLC para evitar ese obstáculo artificial. Tenemos unos paneles de discusión con una serie de expertos que toman su decisión no en función de quién es el más poderoso, que es lo que ocurrió en el pasado, sino de quién tiene la razón. Por eso el tratado es muy importante para resolver todas las disputas comerciales que inevitablemente tienen que salir entre México y Estados Unidos, entre México y Canadá, y que crecerán conforme el flujo comercial con esos países crezca. ¿Qué experiencia es para el doctor Serra al haber sido uno de los colaboradores del presidente Salinas en 6 años? Bueno, haber trabajado con un líder excepcional, siempre lo he dicho, con una gran visión, con un gran amor por México y que ha sido un gran jefe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Doctor Jaime Seana, una juventud que está viendo el nacimiento de un gran país, la reconstrucción general de las estructuras políticas, económicas y sociales de un México que se proyecta hacia el siglo XXI de manera importante. Una reconstitución interna de lo que es nuestro nacionalismo, ese patriotismo que debemos de tener acendrados los mexicanos, de sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, de nuestras reformas políticas, de nuestra proyección democrática, de nuestras reformas económicas, de nuestra proyección internacional y nuestras reformas sociales, de que nos demos cuenta de que todavía hay muchos mexicanos que tenemos que de alguna manera llegar hasta ellos, darles la mano, educación, salud, cultura, bienestar. Ese es el México que nos imaginamos y este México ha sido uno que no ha dejado de trabajar para llegar a este objetivo final. Es mucho lo que se tiene que hacer por México, es mucho lo que se ha avanzado, pero después de todo, el ver un compromiso compartido como el que se ha vivido estos últimos 6 años, realmente entusiasma, sobre todo, claro, cuando pensamos en la juventud mexicana. Daniel. Es muy cierto, Pedro, y la verdad que también vale la pena recordar lo que dijo el presidente Salinas, que hay un reto de justicia todavía que cumplir en México, pero que los cimientos están ya puestos y que el futuro de México es envidiable y que México se encuentra ya inserto en una situación mundial, como digo y repito, envidiable, para que los mexicanos y los hijos, como él dice, los hijos de nuestros hijos, tengan un futuro